de Costa Rica. Qué gusto tenerlo en México nuevamente, a usted y a su distinguida comitiva. Señor licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León, muchísimas gracias por sus palabras, por su hospitalidad. Es el primer evento en el que coincidimos, él como mandatario de Nuevo León y yo como presidente de la República. Así que le externo a usted y a todos los nuevoleoneses el mayor de los éxitos. Y también la plena disposición del Gobierno federal de trabajar hombro con hombro por el bien de los habitantes de este estado y de México. Licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de México Cumbre de Negocios, muchísimas gracias por su invitación. Saludo con afecto a todos los distinguidos integrantes de la mesa del Presidium, a embajadoras, a embajadores que están aquí presentes, a distinguidos empresarios de México, de Monterrey desde luego y del mundo, asistentes a esta séptima Cumbre de Negocios, a don Claude Smatja, organizador de México Cumbre de Negocios. A ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Me alegra escuchar de don Miguel Alemán las expresiones que han sido vertidas a lo largo de esta cumbre, en particular el énfasis, que comparto totalmente, de que se requiere unidad de propósitos y de esfuerzos a fin de iniciar una nueva etapa de crecimiento y de progreso. Siempre he estado convencido, amigas y amigos, de que la clave es la visión de futuro. Para una persona, para una empresa, para un país, desde luego, para un gobierno, la premisa mayor es saber a dónde quiere uno ir, qué es lo que busca y cómo es capaz de imaginarse el futuro, cómo es capaz de trazar una ruta que permita, independientemente de los costos que la coyuntura imponga, una ruta que verdaderamente marque una diferencia entre el presente y el futuro. Y por eso me da gusto estar aquí en México Cumbre de Negocios, que se ha convertido en uno de los foros más destacados de intercambio de ideas entre líderes, políticos, empresarios, intelectuales. Me gustaría compartir esta tarde algunas reflexiones sobre los tres temas que ha mencionado don Miguel, que sé que formarán parte de las iniciativas, de las conclusiones, de las recomendaciones que surgirán de esta edición de la cumbre. El crecimiento económico, el medio ambiente y el fortalecimiento democrático e institucional del país. Saludo también al ingeniero Eugenio Hernández Flores, gobernador del estado de Tamaulipas, que está aquí presente. En fin, amigas y amigos, si hubiera que preguntarse un objetivo central que se ha planteado la Administración Federal a mi cargo, es precisamente la transformación de México. Queremos cambiar a México y hacerlo un país más desarrollado, más justo, que tenga una economía competitiva, capaz de generar empleos. Un país más libre y, en consecuencia, más seguro. Un país más limpio, que nos dure para siempre. Un país más democrático. Pero para hacerlo, tenemos que romper inercias que han estado presentes entre nosotros durante décadas. Inercias que entre todos hemos soportado. Y por ello nos hemos propuesto desde el primer momento de la administración hacer cambios y hacer cambios de fondo. Incluso cambios que ni siquiera se había pensado en intentarlos en administraciones públicas anteriores. Cambios todos que implican costes. Decía en algún anuncio publicitario que quizá algunos recordemos en esta sala, un actor de origen mexicano muy querido, dice que si las cosas que valen la pena fueran fáciles,
cualquiera las haría. Y la verdad, en México las cosas que valen la pena no son fáciles, generan costos, enormes resistencias, y por eso no se hacen. En algunos de los temas polémicos, controvertidos, que recientemente me ha tocado enfrentar al frente de la administración pública, buscando antecedentes, encontré yo algunas propuestas, proyectos, ensayos fechados en 1985 por predecesores míos. Por alguna razón tuvieron que pasar casi 25 años para que en parte, en el marco de las circunstancias adversas que nos ha tocado vivir, las lleváramos a cabo. Y en ese marco de cosas que tienen que cambiar, hemos intentado, que en algunos casos logrado, en otros no, reformas importantes para la vida del país. De los primeros años recuerdo tres, o comento tres por ahora: la reforma al sistema de pensiones de los servidores públicos. Reformas que incluso muchos países desarrollados ya no han podido hacer y que ponen en riesgo sus finanzas públicas, como estaban en riesgo las finanzas públicas de mediano plazo en el país. Tan solo el pasar, amigas y amigos, de un sistema de pensiones, de un sistema de retiro tradicional, solidario, del pay as you go, como es conocido internacionalmente, a un sistema de cuentas individuales de ahorro de los trabajadores al servicio del Estado, le implicó al país un ahorro a valor presente neto del 30% del Producto Interno Bruto. O la reforma para fortalecer a Pemex, una reforma que por primera vez en medio siglo en el país se propuso permitir a Petróleos Mexicanos el poder realizar contratos suficientemente flexibles que permitieran que inversión especializada aportara tecnología, financiamiento, en otras palabras, capacidad operativa real para poder expandir la oferta petrolera y de gas en el país. Porque era urgente, y lo sabíamos desde hace décadas, abrir nuevos horizontes para aprovechar nuestros recursos energéticos. O la reforma al sistema de justicia penal, que busca dar mayor certeza, mayor eficacia y mayor transparencia a los procesos judiciales y a la vez enaltecer y hacer respetar los derechos de las víctimas, que han sido siempre las grandes perdedoras en los procesos de justicia en nuestro país. Queremos transformar a México y por eso sabemos que hay que hacer las cosas, independientemente de que las preocupaciones, las comprensibles resistencias, los intereses, incluso legítimos, que se opongan a tales cambios, son necesariamente factores que ejercen un peso tal que han impedido que en México, y creo que en muchas economías de América Latina, por desgracia, han impedido, por lo menos hasta ahora, que el potencial que tiene nuestra región alcance los niveles de desarrollo, de progreso y de crecimiento con justicia que poblaciones cada vez más numerosas están demandando. Este proceso de reformas, amigas y amigos, tiene que ir además acompañado de un manejo responsable de las variables económicas del país. Sin un manejo responsable de las finanzas públicas es impensable poder construir futuro cierto. Si alguna lección nos han dejado 2 o 3, quizá casi ya 4 décadas, en México las 3 décadas últimas del siglo pasado, es que precisamente el ignorar el principio indispensable de responsabilidad en la conducción de las finanzas públicas, el apostar a que el crecimiento provenga no de la más fuente viva de mejoramiento social y económico, que es la fuerza de la iniciativa, de la sociedad, del mercado, a apostar precisamente a un manejo irresponsable de la política fiscal en el país que lleva al desequilibrio de finanzas públicas, acarreó el envilecimiento de la vida colectiva a través de poderosas crisis económicas
que llevaron a la pobreza a millones de familias mexicanas. Si bien esta ha sido, en los últimos meses, la crisis internacional más grave que se tenga registro desde que la década de los 30, si es que esa, por cierto, se puede considerar una crisis global, las economías entonces eran cerradas en comparación con lo de ahora. Esta reforma, la más grave en mayores décadas, sin un manejo responsable en las finanzas públicas, hubiera llevado a un verdadero colapso de la vida social y económica en el país. En México, a pesar de su gravedad, esta crisis encontró a un sistema financiero sólido y sin ello el impacto en el sector real de la economía hubiera sido incluso mucho más severo. La economía mexicana, amigas y amigos, por ser la economía que más depende de exportaciones a la economía de Estados Unidos, la primera y más afectada en el sector financiero del mundo y en su capacidad de consumo, por estar centrado su sector industrial en las manufacturas, por varias razones, fue una economía, sí, que resintió severamente los efectos de la crisis económica. No es fácil para nadie, y menos para un presidente de la República, ustedes imaginarán, ver una caída en la economía mexicana a una tasa de casi el 10% del Producto Interno Bruto en el primer semestre. Y sin embargo, amigas y amigos, sabíamos en el gobierno federal que estaba fuera de nuestro alcance impedir o frenar la crisis en sí misma, es decir, una crisis que era global y mundial, pero sí estaba en nuestras manos el poner todos nuestros recursos a fin de atemperar y de mitigar los efectos que en la economía del país esa crisis pudiera implicar, particularmente en materia social y en materia de empleo. Y aquí vale la pena hacer algunas comparaciones que ilustran la magnitud del esfuerzo que se hizo. En la crisis de 1995, bautizada penosamente en la comunidad internacional precisamente como la crisis del tequila, es decir, una crisis generada por factores intrínsecos en México por decisiones mexicanas, cosa que no es el caso además de la de este año. La economía incluso cayó menos, cayó una tasa cercana más o menos al 6% del PIB anual. Y sin embargo, amigas y amigos, el efecto en la economía fue verdaderamente desastroso, el efecto en la gente. Muchas familias mexicanas recuerdan que en aquella época se quedaron sin posibilidad de pagar su crédito hipotecario. Se perdieron cientos de miles de hogares en ese sentido. Obviamente eso implicó una quiebra colosal del sistema bancario. Y tan solo por referirles un solo dato, el dato de empleo, aunque la crisis económica fue menor en 95 se perdieron 11% de los empleos formales en el Seguro Social, es decir, más de 1 de cada 10 empleos se perdió. Por no hablar del poder adquisitivo de las familias, que se erosionó en un 47%, por no hablar de muchas cosas. Sin embargo, amigas y amigos, esta crisis de 2009, a pesar de ser más profunda, no implicó que el Estado tuviera que aplicar un centavo al sistema bancario nacional. Y, por ejemplo, aunque sí tuvo un efecto inevitable en el empleo, a comparación de la crisis de 95, donde se perdió el 11% de los empleos formales, la variación en el primer semestre del año en la economía mexicana fue del 1.6%, es decir, 1 de cada 100 empleos. ¿Y por qué fue eso? En mucho sentido, amigas y amigos, porque en el caso mexicano la sociedad, el gobierno, los actores económicos respondieron como pienso se podía en esas circunstancias responder, entre otras cosas, con políticas contracíclicas orientadas a aminorar los efectos de la crisis en la sociedad y en la economía. Es decir, que no quepa duda,
utilizamos la política fiscal como debe utilizarse la política fiscal, es decir, de manera temporal, de manera contracíclica y sin comprometer el equilibrio de largo plazo de las finanzas públicas. Por ejemplo, a través del programa de empleo temporal, familias sin oportunidad, a las que a través de la limpieza de carreteras o de la apertura de brechas contra fuego o del combate de incendios forestales o del rescate de zonas arqueológicas para el turismo o la investigación, generamos en el primer semestre del año 500,000 de empleos temporales en el país, algo nunca visto. O también en la preservación del empleo. Muchas empresas exportadoras hacia Estados Unidos, muchas de ellas, por cierto, en Nuevo León, que vieron súbitamente caer su demanda, en lugar de despedir a los empleados, pusimos en marcha un programa que si el trabajador aceptaba ganar una tercera parte del salario y la empresa pagarle una tercera parte del salario, el gobierno federal pagó la otra tercera parte de su salario. Y así logramos evitar que 450,000 trabajadores del sector exportador, fundamentalmente automotriz, electrónico y de manufacturas, perdieran su trabajo. Y en plena crisis de crédito mundial, porque si algo se contrajo en el mundo fue el crédito en esta crisis, por una parte, a empresas que se vieron atrapadas en el cambio de circunstancias de la economía global, ante la carencia de liquidez en el mercado crediticio, el gobierno apoyó y proveyó liquidez que permitió una gran quiebra masiva en la economía del país, por un lado. Y por otro, en plena crisis de crédito mundial, en el caso mexicano, a través de la banca de desarrollo, logramos detonar crédito a pequeñas y medianas empresas del país. Entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, 100,000 pequeñas y medianas empresas del país recibieron financiamiento en la economía mexicana, con lo cual se sostuvo también la principal fuente de ingreso de más o menos 1,5 millones de familias mexicanas. Y por otra parte, a pesar de la severa astringencia que implicó la economía mundial, no frenamos, sino que aumentamos el programa de infraestructura. Y si el promedio de inversión en infraestructura en las mejores épocas había sido 3% del Producto Interno Bruto, en este 2009, pleno año de la crisis, la inversión en infraestructura en el país, pública y privada, fue del 5% del Producto Interno Bruto. Todos esos esfuerzos, amigas y amigos, han sido esfuerzos complejos, difíciles y algunos de difícil comprensión también. Pero también hay que decir en honor a la verdad que sin demérito de las difíciles circunstancias que sigue pasando una gran parte de la población, también es importante observar los signos alentadores, insuficientes si se quiere, pero alentadores al fin de la economía mexicana. Por ejemplo, en un dato fundamental para nosotros que es el empleo. A pesar de que en Estados Unidos se siguen perdiendo cada mes cerca de 200,000 empleos, en este momento, en México, no solo no se están perdiendo ya en el mercado formal, sino estamos logrando recuperar cifras netas de empleo, es decir, ya descontando bajas o renuncias del Seguro Social, se están generando cifras netas de empleo. En el mes de octubre, por dar la cifra última que tenemos, en los datos registrados en el Seguro Social, empleados registrados y pagados su cuota al Seguro Social, en México se crearon 80,000 nuevos empleos netos en el país. Y además, netos quiere decir que incluso descontando las bajas en el registro que implicó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Esto implica una tasa de crecimiento en el empleo formal que no se había registrado en prácticamente 1 año y medio en la vida del país. Y si contamos desde junio, que es el primer mes que registramos empleo neto positivo, marginal pero positivo, son ya 5 meses seguidos que en México se están generando empleos formales registrados en el Seguro Social. Más de 200,000 empleos de junio a octubre en el país. Tan solo aquí en Nuevo León, como bien decía el señor gobernador,
En el mes de octubre se generaron 8,000 nuevos empleos netos en esta entidad. Otro dato económico positivo, que es la tasa de crecimiento del trimestre. La economía nacional creció 2.7% en este tercer trimestre. Por cierto, hay que hacer una advertencia también metodológica, quizá un poco atrevida, pero vale la pena simplemente estimarlo. Estamos hablando de una tasa del 2.7% del trimestre, pero no es una tasa anual, es la tasa del trimestre tercero contra el trimestre segundo, no es como hace la manera americana, y saludo desde luego al señor secretario aquí presente, sino que es una tasa trimestral. Los americanos tienen el trimestre y, digamos, lo hacen exponencial a la cuarta o lo multiplican por 4, digámoslo así. Si fuera una tasa trimestral anualizada, estaríamos hablando de una tasa de crecimiento anual de más del 10%. Dejémoslo en el 2.7 trimestral para efectos de que es importante, y siempre lo hago yo, irme por la línea más conservadora en la estimación. Y otro dato importante, amigas y amigos, creo que en esta crisis económica, como bien dice uno de los asuntos de este foro, la crisis también encierra una enorme oportunidad. Y creo que en el reacomodo de factores la economía mexicana está saliendo ganadora en ciertos aspectos y puede salir ganadora si tomamos las decisiones correctas. Uno de ellos es en la competitividad de la economía. Miren ustedes, por el tipo de cambio o por el incremento en los costos de transporte a nivel mundial que ha hecho menos competitivas la producción asiática con destino en América, o quizá por los cambios que ya se están registrando en algunas economías de costos marginales tendientes a cero en términos laborales en Asia, por muchas razones, México está ganando competitividad en la economía global. Esto lo indican por una parte algunas consultoras como AlixPartners, por ejemplo, Boston Consulting, A.T. Kearney y otras, que están en los indicadores periódicos que emiten, señalan que México está teniendo una ganancia en competitividad de costos en el sector industrial a nivel internacional. Y lo hace frente a economías como Brasil, como China y como India, que eran, pues, y son desafiantes competidores. Pero no solo es lo que dicen los consultores, amigas y amigos, sino lo que están diciendo también los datos de las exportaciones mexicanas. En efecto, en este año, México, que venía registrando una preocupante declinación en su participación en el mercado americano de importaciones, en su share, México está ganando terreno como porcentaje de exportaciones en el mercado americano. En los últimos 6 meses ganamos 1% del total del mercado americano de importaciones para los productos mexicanos, en demérito de las economías que nos compiten como China, India y Brasil. Con base en estos y otros indicadores, amigas y amigos, la expectativa no solo del gobierno federal, la comparten algunos referentes muy utilizados como es el Fondo Monetario Internacional, es que la economía nacional crezca a tasas del 3% en el 2010, y no solo eso, amigas y amigos, sino que nos refuerzan la convicción de gobierno y personalísima de que la economía mexicana puede y debe crecer mucho más, que tiene con qué crecer mucho más, y refrendamos nuestro objetivo de poder cerrar esta administración en el 2012 con tasas de crecimiento promedio por lo menos del 5%. Por supuesto que es posible. Pero para ello, amigas y amigos, necesitamos redoblar esfuerzos para que esta tendencia continúe en los próximos trimestres y se comience a reflejar directamente en la calidad de vida de los mexicanos. Es cierto, en México tuvimos un golpe muy severo, sin precedentes, en las finanzas públicas este año. Y créanme, no fue solo el efecto de una menor recaudación consecuencia de la crisis, ni siquiera fue el golpe más importante. Cuando el gobierno del expresidente Zedillo tuvo que enfrentar la crisis de 95, a pesos del 2010,
la caída en los ingresos fiscales de aquel año fue más o menos de 130,000 millones de pesos. La caída a pesos fiscales de esta crisis para el gobierno federal, perdón, a pesos de 2010 de ingresos fiscales es de 170,000 millones de pesos. Pero no solo eso, ni lo más grave, por cierto, el verdadero efecto contundente, negativo que estamos viviendo este año es la caída en la producción de petróleo nacional. Tan solo de 2008 a 2009, México dejó de producir por agotamiento de sus yacimientos, por falta de inversión adecuada durante décadas, porque un modelo de producción que tenemos hasta ahora recientemente, antes de la reforma, no genera resultados deseados. México perdió 215,000 barriles de petróleo diarios en su producción. No sé cuánto consuma Costa Rica, pero probablemente sea una cifra mayor a lo que consumen varios países centroamericanos juntos. Y eso repercutió directamente en las finanzas públicas, amigas y amigos. De manera tal que la realidad es esa. Y yo soy partidario de que tenemos que enfrentarla primero con honestidad, con transparencia y con madurez. Tenemos una realidad de finanzas públicas severa y seria, entre otras cosas porque se nos está acabando el petróleo. Quizá no la mayoría del petróleo que tenemos, pero sí ese margen que durante décadas nos permitió ignorar la realidad de que tenemos una recaudación tributaria que es de las más bajas de las naciones con las que podemos compararnos y desde luego una de las más bajas de América Latina. En Costa Rica, por ejemplo, un país que no tiene petróleo, la tasa de recaudación tributaria es del orden del 16 o el 17%, muy en línea con los promedios de América Latina. Y naciones que frecuentemente se recurre a usarlas como ejemplo, Brasil, la tasa es arriba del 25%. En México, la tasa de recaudación descontados ingresos petroleros, la tasa de recaudación tributaria es apenas del 10 y pico %. Esta realidad que enfrentamos con crudeza este año de baja de ingresos petroleros nos hace desde luego enfrentar los problemas como tienen que enfrentarse, en una búsqueda de ingresos tributarios que desde luego a nadie agrada, no es un tema que pueda ser popular, es un tema que desde luego afecta y es difícil de abordar, pero es necesario hacerlo. Y por esa razón, amigas y amigos, el Congreso de la Unión tuvo una discusión tan compleja, tan intensa, que finalmente resultó en la aprobación de la Ley de Ingresos del año 2010. Ha sido difícil, sí, para todos, por supuesto, pero también hay que decir que esta ley permite ampliar los ingresos tributarios no petroleros en poco más del 1% del PIB, que, aunque aún está distante de lo que necesita un país para poder financiar su desarrollo, ciertamente le da un margen de oportunidad y de viabilidad de corto y mediano plazo a las finanzas públicas nacionales, y así está siendo, a mi juicio, afortunadamente interpretado por analistas e inversionistas institucionales en los mercados mundiales. Las próximas semanas, probablemente, el Congreso discutirá el presupuesto de egresos de 2010 y la propuesta que he enviado tiene objetivos muy claros. Por un lado, un esfuerzo extraordinario de austeridad. Por eso propuse, por primera vez en México, cerrar 3 secretarías de Estado. Por eso hicimos este año una reducción del gasto de 85,000 millones de pesos en el gobierno federal, que se replicará además con otros 80,000 millones de pesos el próximo 2010. Estamos además proponiendo ahorros y recursos que, de lograrse, se puedan destinar primero a mantener el gasto en seguridad, que es fundamental para todos. No solo a mantener, sino a fortalecer el combate a la pobreza, amigas y amigos. Que estas crisis gemelas que nos afectaron a los países, primero la alimentaria, que subió hasta el doble o el triple el precio de alimentos básicos, y luego la crisis económica internacional, provocó que en México 5 millones de mexicanos aumentaran las filas de la pobreza extrema.
Y lo que tenemos que hacer por elemental justicia es políticas públicas que permitan revertir ese incremento de pobreza extrema a través de programas que además ya han demostrado su eficacia. Cuando decimos que el programa Oportunidades ha servido a lo largo de una década para reducir la pobreza extrema, es porque así ha ocurrido, porque hasta antes de la crisis la pobreza extrema en el país sí se pudo reducir, desde cifras cercanas a 28 millones de mexicanos en extrema pobreza hasta 14 millones que hubo registrados en el 2006. Son políticas públicas que sí funcionan y que lo que buscan es darle trato elemental, humano, digno a los mexicanos que menos tienen. Un presupuesto orientado a alcanzar la cobertura universal de salud, esa cobertura que no da el mercado por sí sola, esa cobertura que responde a la elemental dignidad humana de que cualquier mexicana o cualquier mexicano, independientemente de dónde haya nacido o cómo se llame, pueda tener médico, medicinas y tratamiento hospitalario cuando lo necesite. ¿Es difícil de lograr? Sí, señores, sí es difícil, pero se puede lograr si sabemos jerarquizar las políticas públicas y el presupuesto en primer lugar para alcanzar esos objetivos. ¿Y qué decir, desde luego, de elevar la calidad de la educación y darle cobertura universitaria a millones de muchachos que llegan a la edad de estudiar en la universidad y no tienen un espacio? Y para que la economía crezca de manera sostenida, amigas y amigos, es condición indispensable, como decían los teóricos de la lógica, es condición necesaria, pero no suficiente, la estabilidad en las finanzas públicas. Es necesaria porque sin ella el país puede entrar en un derrotero de crisis como tantas veces los hemos vivido, pero no es suficiente porque la salud en las finanzas públicas no da en sí misma una solución a los problemas del desarrollo. Es necesaria, pero no suficiente, y en consecuencia se requieren reformas que hagan que nuestra economía sea más competitiva, sea más generadora de empleos y sea capaz de crecer más. Reformas a fondo. Y en ese sentido, amigas y amigos, se enmarca, por ejemplo, una decisión muy difícil, muy compleja, muy delicada, que, como he dicho, se venía ya planeando e intentando desde hace un cuarto de siglo en el país y que no se había hecho por alguna razón, como fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Una empresa que no solo generaba costos crecientes a las finanzas públicas, es una paradoja triste que destinara el país más dinero a sostener año con año esa empresa de subsidios, por encima de lo que los usuarios pagaban de tarifas eléctricas, elevadas, por cierto. Para sostener la empresa destinábamos más subsidios que lo que destinamos al combate de la pobreza extrema. Y no solo es la cuestión presupuestal, sino el impacto en competitividad. La Secretaría de Energía, por ejemplo, tiene una estimación de que si sumamos los empleos que hubieran sido creados por todas las empresas que habían demandado el servicio de electricidad en la zona centro del país, que habían pagado su cuota que se les exige para hacer instalaciones que debieran estar a cargo de la compañía y que no se les había dado el servicio, centros comerciales, fábricas, talleres, tiendas, se hubieran podido, desarrollos inmobiliarios, se hubieran podido generar casi 300,000 empleos en el país. Digamos que conservadoramente hubieran sido 100,000 nada más. Con ese potencial de crecimiento y de desarrollo contenido por un cuello de botella logístico como es el servicio eléctrico, no se puede crecer a tasas competitivas. Una decisión difícil, pues, pero importante, que va en la línea de lo que le he propuesto al país. Es hora de cambiar y cambiar de fondo, tomar ahora las decisiones difíciles para que a final de cuentas, aunque sea en el largo plazo, puedan verse los resultados. Otro factor clave es la infraestructura, que genera empleo, eleva la competitividad, cambia el rostro de las ciudades y los pueblos. Y por eso no solo hemos aumentado los gastos fiscales en infraestructura, no solo hemos estimulado la participación de empresas privadas en la infraestructura del país, sino que propuse al Congreso otra reforma en varios sentidos. Una ley de asociaciones público-privadas que permite el desarrollo de proyectos relevantes en un marco de certidumbre, con esquemas de participación mixta,
y al mismo tiempo un cambio al marco jurídico para que un pasivo de largo plazo, como son los fondos de pensiones, las AFORES, puedan vincularse con activos de largo plazo, como son los proyectos de infraestructura absolutamente rentables en un país con el potencial que tiene México. En fin, amigas y amigos, esas reformas tienen que acompañarse además de otras que van en el mismo sentido de expandir la competitividad de la economía del país. ¿Qué otras? Pues simplemente bajo una premisa elemental. Primero, soy partidario de que la más fuente viva de mejoramiento social y económico está en la capacidad de dinamizar la iniciativa de la sociedad. Ahí está el verdadero crecimiento. No hay Estado que por sí mismo pueda sostener con gasto público el crecimiento de una economía. Si ese ha sido el verdadero fracaso que llevó a la quiebra de los modelos estatistas, que por cierto ahora que se conmemoran 20 años de la caída del muro de Berlín, valdría la pena revisar precisamente por qué falla esa economía. Fallan por estar centralmente planificadas y fallan por sostener erróneamente que es el gasto público el que puede sostener el crecimiento. El crecimiento lo sostiene la economía de la sociedad, la iniciativa de la sociedad, el impulso de la sociedad. Ahora bien, si queremos eso, necesitamos una empresa y una economía más competitiva. Y no nos engañemos, no habrá más competitividad si no hay más competencia en el país. Y en ese sentido, las reformas que debemos de emprender son para eliminar barreras de entrada que generan voluntaria o involuntariamente prácticas monopólicas en los mercados relevantes y que impiden verdaderamente la competitividad y la productividad de la economía. Y tenemos que actuar en varios frentes. Frentes, por ejemplo, que nos permitan una reforma laboral que posibilite el acceso masivo de jóvenes y mujeres en condiciones mucho más flexibles al mercado de trabajo, que impulse inversión y productividad. Una reforma al sector financiero que busque, otra vez, fomentar la competencia, aumentar los flujos de crédito, verdaderamente generar beneficios a usuarios de crédito. Una modernización del sector energético, que a través de reformas de segunda generación en el sector permita verdaderamente a Pemex, sin pérdida de soberanía nacional, explorar y producir petróleo, gas natural, derivados y refinados en las condiciones de eficiencia con las que se producen esos materiales en todo el mundo. Una reforma en materia de competencia económica que fortalezca a los organismos reguladores y promueva la competencia en sectores clave de la economía. Una reforma en el sector de telecomunicaciones para que estos verdaderamente puedan acceder al mayor número de mexicanos, mayor cobertura en servicios, convergencia de las tecnologías disponibles y, sobre todo, un ambiente de mayor competencia. Lo dije y lo repito, en telecomunicaciones nuestro objetivo son 3 Cs: convergencia, competencia y cobertura. Y también y desde luego, amigas y amigos, tenemos que seguir transformando y reformando la lucha por la seguridad pública en el país, porque México tiene que afianzarse como una nación donde la seguridad y la certidumbre de los ciudadanos, de los visitantes, de los turistas, de los inversionistas estén plenamente garantizadas, porque solo en el Estado de Derecho puede florecer la economía y la vida social ordenada, porque solo en el Estado de Derecho puede volver la tranquilidad a las familias y a las comunidades, porque solo el Estado de Derecho puede favorecer horizontes de planeación e inversión de largo plazo. Y porque la tarea más importante del Estado, amigas y amigos, es esa: cumplir y hacer cumplir la ley. Es lo primero a lo que nos comprometemos los gobernantes. Y en esto el gobierno federal es absolutamente claro: hacer cumplir la ley solo por la vía de la ley misma, que es la fuente de toda legitimidad. Se trata, pues, amigas y amigos, de una agenda ambiciosa, pero es justamente lo que necesita el país: ambición y visión de futuro distinto y mejor, capacidad de convergencia de todos en el interés superior de la nación.
Necesitamos remover obstáculos estructurales, obstáculos que han estado ahí y que no nos hemos atrevido a remover durante décadas, para que pueda despertar verdaderamente todo el potencial de la economía nacional. Quería referirme también a los otros temas, al de medio ambiente. Me he extendido en el uso de la palabra. Simplemente señalo que en este gobierno, en el gobierno federal, estamos convencidos también de que no hay futuro si no hay medio ambiente que posibilite el futuro, que la humanidad está ya tarde en su cita con un mayor compromiso ambiental. Por eso hemos sido la primera nación en desarrollo que propuso un programa específico de cambio climático y asumió de manera unilateral un compromiso de reducción de emisiones de carbono, 50 millones de toneladas al año a partir del 2012. Y por esa razón estamos teniendo un programa, como lo tiene Costa Rica, agresivo en el pago de servicios ambientales. Y por esa razón también proponemos un fondo verde, donde todos, y no solo los países desarrollados, pongamos cada quien en su medida de capacidad, en su grado de contaminación, en su porcentaje de emisiones, una cuota, y que ese fondo financie una cantidad específica por cada tonelada de carbón que sea reducida o secuestrada de la atmósfera. En fin, amigas y amigos, del tercer tema no podemos más que coincidir: el fortalecimiento institucional y de la democracia en México. Necesitamos verdaderamente que el voto no solo se ejerza con limpieza, con transparencia y sobre todo con equidad, que sigue siendo un gran faltante en muchos procesos electorales en el país, sino que también el voto le dé sentido al ciudadano, que pasemos del sufragio efectivo a la democracia efectiva y que revisemos si nuestro sistema político electoral es un sistema capaz de procesar conflictos adecuadamente, de asignar costos y responsabilidades de manera adecuada entre actores, partidos y gobiernos en la toma de decisiones públicas y de traducir en políticas y acciones de gobierno el mandato de los ciudadanos. Necesitamos que el sistema político premie y castigue adecuadamente a través del voto y que permita que el sistema político propicie los acuerdos que hagan que México avance hacia donde todos queremos que avance. Amigas y amigos, el título de esta cumbre me parece adecuado para describir el momento que vive el país. Necesitamos ver más allá de la crisis y más allá de nuestras legítimas preocupaciones e intereses. Los mexicanos tenemos que ver más allá, más lejos, con audacia, con imaginación. Necesitamos crear una visión futura para una nueva era. Y eso es lo que queremos hacer en el gobierno federal. Seguir trabajando para que la crisis sea un detonador del cambio. Sé que del foro surgen propuestas concretas para construir un México que crezca a tasas más aceleradas. De mi parte, reitero la invitación para que veamos hacia adelante, para que construyamos un gran acuerdo entre sociedad y gobierno para hacer de la nuestra una economía poderosa y en crecimiento, competitiva en serio y generadora de empleos, que sea la economía que México necesita para ser una nación distinta y mejor. Estamos a tiempo para cambiar el rumbo del país. Lo dicho y lo reitero. Hay que cambiar y hay que cambiar a fondo para hacer del nuestro el país que queremos. Un México en donde impere la ley y el orden. Un país más limpio, que cumpla con su responsabilidad de futuro. Un México más justo, un México más humano, un México más democrático y desde luego más próspero. Una nación con instituciones democráticas fuertes y efectivas. En pocas palabras, un México que esté a la altura de nuestra dignidad y especialmente de lo que merecen nuestros hijos, los mexicanos que vienen. Muchísimas gracias, enhorabuena por el foro.